Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Se los presentamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. Se congelan las conversaciones para lograr un acuerdo político sin la oposición. Así queda la carta del gobierno, con la que pretendía resolver una crisis que el propio Ejecutivo creó. El telón de fondo es una resolución del Ejército que revive las ejecuciones extrajudiciales y el golpe al Tribunal de Paz por el caso Santrich. Tenemos esta información, ese contexto y profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia: Cuba, las amenazas a la paz de la región, el peligro de la integración, la solidaridad con Venezuela. Han sido asuntos centrales de la cumbre política del ALBA que ya finalizó esta noche en La Habana. Un bloque que en sí mismo resiste los intentos de quebrarlo. Revisamos este hecho y lo analizamos. Tercer tema que es noticia, nos vamos al sur del continente. Argentina finaliza la audiencia del primer juicio oral contra la senadora Cristina Fernández por corrupción. El problema, como con los llamados cuadernos K, ustedes lo recuerdan, son las pruebas, porque no hay pruebas. ¿Qué fue lo que pasó? Revisamos de fondo este hecho de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el gobierno criticó el artículo de New York Times que revela el retorno de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales al país, y eso ha generado toda una polvareda. Sin embargo, las autoridades se contradicen. El ministro de la Defensa niega que se ordene a militares más resultados operacionales, pero un comandante confirma la existencia de una resolución al respecto, al mejor estilo de la época del expresidente Uribe. Detalles a continuación. Este martes, la Cancillería colombiana y el Ministerio de Defensa enviaron una carta de queja al diario estadounidense The New York Times por el artículo del periodista Nicholas Casey en que se denuncia la existencia de una directriz o formato de resultados operacionales para presuntamente incentivar las muertes en combate y revivir los falsos positivos. El periodista cita bajo reserva a 3 altos oficiales de las Fuerzas Armadas y presenta documentos escritos que corroborarían la denuncia. La publicación trae al recuerdo la directiva secreta del gobierno de Álvaro Uribe en 2005, que alentó un negocio macabro dentro del ejército al recompensar a los uniformados por las bajas de supuestos guerrilleros. El comandante del ejército, general Nicasio Martínez, confirmó que procederán al retiro de la directriz sobre las Fuerzas Armadas colombianas. Martínez aseguró que hubo una mala interpretación de la orden por parte de personas no miembros de la institución. Sin embargo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, había negado la existencia de tal ordenamiento. Según Botero, el artículo es distorsionado, parcializado y tiene una visión tendenciosa, visión sobre la tarea de las fuerzas militares, que a su juicio son respetuosas de los derechos humanos y del derecho internacional y humanitario. La denuncia del New York Times coincide con el creciente número de líderes sociales asesinados. La víspera fue el turno de la defensora de los derechos humanos, Paula Andrea Rosero Ordóñez, en el departamento de Nariño, al suroeste del país. Solo entre enero y marzo este año fueron asesinados 25 activistas. En medio de esta terrible realidad social, el presidente Iván Duque propuso un supuesto pacto político nacional que no empezó con buen pie. Inició los encuentros con dirigentes de su Centro Democrático y aliados, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, entre otros. No incluyó a los partidos de izquierda, entre ellos las FARC. Tampoco incluyó al Partido Verde y mucho menos al Partido Polo Democrático Alternativo. ¿Qué ha pasado? Más hechos para Jiménez desde nuestra corresponsalía. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, lo que está en juego en estos momentos en Colombia es la democracia, es la independencia de las instituciones, pero también está en juego la gobernabilidad de un gobierno como el del presidente
según algunos analistas, con la situación de derechos humanos, una difícil situación de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, desplazamientos en diferentes regiones del país, en departamentos como Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, Córdoba, Bolívar, es decir, en diferentes departamentos del país se está viviendo una fuerte violencia política por parte de grupos armados ilegales, herederos del paramilitarismo. Es un gobierno de Iván Duque con una desaprobación del 60% de los colombianos, según una reciente encuesta. Y esto va aclimatando el panorama político a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Se está tratando de accionar diferentes situaciones para que los colombianos entiendan o se sientan en un país donde la justicia no avanza. Pero este no avanzar de la justicia lo están enfocando hacia la Jurisdicción Especial para la Paz. No es gratuito que desde meses atrás se viene atacando la Jurisdicción Especial para la Paz, se viene colocando palos en la rueda en la implementación del acuerdo de paz. Tengamos en cuenta que en estos momentos aún está pendiente que la Corte Constitucional defina si fue o no legal las diferentes objeciones que hizo el presidente a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un tema caliente en este momento en el ambiente político, en el gobierno de Iván Duque, pero también a esto le sumamos la decisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de darle medidas de las garantías de no extradición al jefe político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Jesús Santrich, que desató todo un torbellino político, con renuncias de por medio, renuncias del fiscal general de la Nación, de la vicefiscal general de la Nación y luego la renuncia de la ministra de Justicia. Renuncia el fiscal general de la Nación diciendo que no hay garantías judiciales en el país, pero él tenía diferentes elementos para poder atacar, para poder frenar esa decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero decide renunciar y se crea un ambiente de inestabilidad jurídica en el país, al punto que se llegó a hablar de que el presidente podría anunciar una conmoción interior. Esto le daría poderes plenipotenciarios realmente al presidente para hacer cambios estructurales y fundamentales en la justicia del país. Luego, el presidente de la República se adelanta a un informe del New York Times en donde anunciaba un nuevo resurgir de los falsos positivos en Colombia, es decir, de las ejecuciones extrajudiciales, para que nos entiendan los televidentes. Se trataba de una acción del Ejército de Colombia en donde hacía pasar a campesinos por excombatientes para subir las cifras de efectividad por parte de la fuerza pública en Colombia. Esto lo vivimos en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, con más de 6.000 víctimas hasta el momento. Las investigaciones sobre estos hechos son muy escasas y los resultados o los condenados son mínimos en el país. Esto prendió las alarmas en el país y el presidente Duque luego sale a decir que quiere un gran pacto nacional con todos los partidos en Colombia, pero obviamente llama a los partidos de gobierno y deja a un lado a los partidos de oposición, como son el Partido Verde, el Polo Democrático, Decentes. También deja a un lado, obviamente, a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Entonces los partidos dicen, ¿cuál pacto nacional? Es un pacto disfrazado, supuestamente para unir la clase política, pero lo que está buscando es, de fondo, reformar el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz en materia de narcotráfico y en materias de extradición. Este es el panorama que actualmente se avisora en Colombia y analistas van más allá. Lo que están buscando el gobierno y el Centro Democrático, el partido de gobierno, es crear la desestabilización total para llevar a los colombianos a una posible constituyente en donde cambiarían todas las reglas de juego en el país, incluyendo el proceso de paz firmado con la otrora guerrilla de las FARC. Esta es la situación política que vive Colombia en estos momentos. Un gobierno que trata de desestabilizar las diferentes instituciones de justicia para lograr
una constituyente y lograr poder manejar los poderes a futuro. Así están las cosas y las analizamos de inmediato. Gracias, José. Vamos entonces con el análisis. Nos acompaña para ello David Flores, analista político, experto en conflicto armado colombiano. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos ven en este momento. David, en un día o en unos días que pasan tantas cosas enmarcadas en la crisis política que vive Colombia, lo último que ha pasado es que la ministra de Interior dice que se congela este pacto nacional. ¿Qué crees que significa eso? ¿Qué crees que es lo que ha pasado? Si es que los aliados en otros momentos de la clase política tradicional no están jugando las mismas cartas del presidente Duque. Sí, efectivamente este es un fracaso, digamos, un nuevo fracaso del gobierno de Iván Duque, que desde el principio ha intentado plantear una agenda que consiste, uno, en modificar la Jurisdicción Especial de Paz para que el país no conozca la verdad de cómo el latifundio mafioso se apropió de un número muy importante de hectáreas de campesinos y de campesinas, y cómo partidos como el Centro Democrático y otros partidos del establecimiento colombiano ganaron elecciones a partir de asesinar a sus contradictores políticos. Otro punto central de la agenda de ellos siempre ha sido intentar modificar o acabar con la participación política del partido FARC, firmante del acuerdo de paz. Esto, recordemos, lo habían intentado hacer vía agenda legislativa, modificar la Jurisdicción Especial de Paz, no lo lograron. Lo intentaron hacer mediante las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz, a la ley estatutaria, tampoco lo lograron. Y digamos, utilizando el caballito de batalla de la decisión tomada por la JEP respecto al caso de Santrich, pues es el impulso de este gran pacto nacional, entre comillas. Esto lo que demuestra es un gobierno de Iván Duque supremamente débil, que no cuenta con las mayorías políticas en el Congreso y que afortunadamente, diríamos, en este momento no puede adelantar este pacto contra la paz, por la impunidad y en defensa de los despojadores de tierra. La presidencia, David Gustavo Petro, llama ahora a la unidad de las izquierdas o del progresismo, es decir, Partido Verde, Los Decentes, Pueblo Democrático Alternativo, Partido FARC. ¿Crees que esto sea posible? Por supuesto que sí, son muchos los elementos en que coinciden los partidos alternativos, los partidos de la izquierda colombiana, y yo diría también que hay que aprovechar este momento político porque el ataque tan feroz del Centro Democrático al acuerdo de paz y a lo que significa la implementación de este, ha hecho que inclusive sectores del Partido Liberal, del Partido de la U, que no comparten la agenda económica de la izquierda, que no comparten las reformas sociales de la izquierda, pero sí comparten aspectos de la implementación del acuerdo, pues estarían dispuestos a avanzar hacia una unidad más amplia. Yo creo que experiencias como la que se está dando en Colombia, llamada Defendamos la Paz, que es un aglutinamiento inclusive de los anteriores negociadores del gobierno Santos, partidos de izquierda, la FARC, organizaciones sociales, ONGs. Creo que la unidad debe pasar por la izquierda, pero por otros sectores que han apoyado decididamente el acuerdo de paz, porque estamos ante una ofensiva ciertamente muy complicada en el Congreso de la República, pero también en los territorios con el asesinato de los líderes sociales, pero también, por supuesto, con la presión y la injerencia indebida de los Estados Unidos presionando en los estrados judiciales. Entonces, ante esta arremetida de la paz, creería yo que se necesita una unidad de la izquierda, por supuesto, pero también una unidad que pueda avanzar hacia otros sectores. Todo en el respeto y en la protección de los acuerdos de paz en términos de la implementación. Vemos entonces dos bloques, digamos, muy fuertes en pugna y con una Corte Constitucional en medio, porque de nuevo lo que dice el gobierno, hay que esperar que la Corte Constitucional se pronuncie, con cantidad de presiones en las últimas semanas a la espera de la decisión que tome la Corte, cuando ya de hecho se había pronunciado sobre el Tribunal de Paz. Queda entonces ahora, digamos, el sector judicial a merced de ese nivel de presiones. Aquí hay que decir que aquí en Colombia existe una extrema derecha mafiosa que no respeta la separación de poderes, que no respeta el Estado de Derecho. Recordemos que cuando Álvaro Uribe Vélez fue antes presidente en sus dos periodos, interceptaba ilegalmente a los juristas, metió micrófonos en las salas de la Corte Suprema de Justicia, les hizo montajes, los perseguía,
los amenazaba, y esto es lo mismo que estamos viendo en este momento. Estamos viendo una presión a las Cortes, una presión política, una presión económica, y además le agregaríamos un elemento nuevo, por lo menos desde el punto de vista público, y es una presión de los Estados Unidos. Recordemos que la Embajada de los Estados Unidos ha hecho reuniones con congresistas, ha hecho reuniones con magistrados, de hecho le ha quitado la visa a varios de ellos, por supuesto violando nuestra soberanía, violando nuestro Estado de Derecho, con la mirada cómplice y uno diría con la anuencia, por supuesto, del gobierno de Iván Duque, que no podría ser más indigno en este tema. Entonces, evidentemente, estamos ante una situación muy complicada porque hay muchas presiones políticas, económicas y hasta de otro tipo de chantajes, montajes, seguramente hasta temor por su seguridad, de los magistrados de la Corte Constitucional, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y yo diría sobre todo contra los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, que es la nueva institucionalidad que surge producto del acuerdo de paz. ¿Por qué crees que Estados Unidos ahora tan abiertamente ha generado tal nivel de presiones sobre la Corte Constitucional, en particular sobre esta alta corte? ¿Qué es lo que hay detrás de ello? Aquí lo que está absolutamente claro es que Estados Unidos quiere acabar con la soberanía de Colombia, está absolutamente interesada en que hayan fallos digamos, podríamos ponerlo en este sentido, fallos que garanticen que sí o sí en Colombia se dé la extradición. Y aquí, afortunadamente, tanto la Corte Constitucional como la misma Jurisdicción Especial de Paz ha venido planteando algunas sentencias que ha dicho con claridad que hasta que en Colombia, por ejemplo, algunos acusados no den verdad, no reparen a sus víctimas, pues no deberían ser extraditados. Lo mismo ha planteado recientemente pues, la Jurisdicción Especial de Paz cuando ha dicho que Estados Unidos no envió las pruebas correspondientes cuando toma la decisión de la no garantía de extradición contra Jesús Santrich. Digamos, aquí lo que tenemos que recordar también es que después de la caída de la Unión Soviética a nivel internacional, y por supuesto Colombia no es ajena a esto, la política, entre comillas, antinarcóticos ha sido la forma en que los Estados Unidos ingieren en los países. Entonces aquí hay una presión muy fuerte de una supuesta política antinarcóticos y supuestamente la extradición como una forma de combatir el flagelo de la droga. Entonces, digamos, aquí es un ataque a nuestra soberanía, un ataque, por supuesto, al proceso de paz, porque aquí también hay que decir que los Estados Unidos han sido un actor determinante en el conflicto armado colombiano. El Plan Patriota, el Plan Colombia no hubieran podido darse sin el apoyo económico de los Estados Unidos, sin la participación directa de agentes norteamericanos. En Colombia se conocen casos de violaciones brutales a los derechos humanos, violaciones de niñas, de niños, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por agentes norteamericanos. Evidentemente esto hace parte de la verdad que tanto los Estados Unidos como otros actores del conflicto no quieren que se sepa a partir de las diferentes decisiones judiciales que están tomando tanto la Corte Constitucional como la Jurisdicción Especial de Paz. Me queda algo por preguntarte, y en esta enumeración que haces, ¿debemos incluir el capítulo que no se conoce de la verdad que deberían decir las transnacionales estadounidenses en Colombia? Por supuesto que sí. Aquí Chiquita Brands es ampliamente conocido, inclusive en procesos judiciales en Colombia, financiaba a grupos paramilitares. Por cada racimo de banano daban un número importante de recursos a los grupos paramilitares en el Urabá antioqueño y en el Urabá chocuano. Empresas carboneras como la Drummond financiaron y siguen financiando los grupos paramilitares. Empresas mineras han financiado grupos paramilitares y evidentemente pues estas masacres, matando sindicalistas, despojando campesinos y campesinas, quitándole la tierra a los pueblos afros en Colombia, pues han favorecido grupos económicos muy importantes de los Estados Unidos. Por supuesto que aquí también hay todo esto es una ofensiva contra la verdad, para que no se sepa cómo empresarios norteamericanos se beneficiaron de la guerra en Colombia, para que no se sepa cómo agentes militares de los Estados Unidos violaron los derechos humanos en Colombia, para que no se sepan cómo el latifundo mafioso mató campesinos, indígenas, se hizo multimillonario y hoy está en el Congreso senadoras como Paola Holguín, como María Fernanda Cabal, como el propio Álvaro Uribe, que representan ese despojo de la tierra en Colombia. Con esa conclusión te despido. Ese es el colofón que hay
con respecto a una situación tan compleja en Colombia con tantas aristas. Ahí está, ese es el titular para despedirte. Gracias, David, muy buenas noches. No, gracias a ustedes y siempre pendientes. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba, las amenazas a la paz de la región de América Latina, el peligro que corre la integración y la solidaridad con Venezuela son asuntos centrales de la cumbre política del ALBA que finalizó esta noche. Un bloque que en sí mismo resiste los intentos de quebrarlo desde los Estados Unidos. Tenemos la información y tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Cuba, la noche de este martes finalizó la cumbre del Consejo Político del ALBA-TCP con una resolución que abarca la problemática del hemisferio, el diagnóstico del hemisferio causada por una regresiva política de los Estados Unidos. La preocupación del bloque por la agresión contra la región y las amenazas belicistas sobre Venezuela, el apoyo al pueblo y al gobierno bolivariano, el diálogo a través del mecanismo de Montevideo, fueron centrales en la resolución leída por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Otros asuntos de condena son el bloqueo contra la isla, ahora mayor con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, así como la reedición de la doctrina Monroe en contra de la región y las presiones comerciales sobre naciones del Caribe para que asuman posturas contrarias a la integración y el respeto a la soberanía de las naciones. Nos reunimos en momentos en que el imperialismo norteamericano trata de restablecer la aplicación de la doctrina Monroe, desatar una ola neoliberal y regresar a los tiempos del macartismo. Frente a esos intentos se alza nuestra América, la soñada por Bolívar y Martí, y la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, su plataforma de defensa de los principios del derecho internacional y la igualdad soberana, su pronunciamiento decidido contra la guerra y la violencia y a favor de la paz. Hermanos autoridades, hermanos cancilleres, hermanas y hermanas, ¿por qué no nos animamos a trabajar desde el ALBA frente a la geopolítica de dominación, de sometimiento, de saqueo, de intervencionismo, de guerra, empezar a trabajar nuestra geopolítica? Frente a la geopolítica, trabajar la geopolítica, ya que gea significa madre tierra. Trabajar nuestra geopolítica para defender la vida, para defender a nuestra madre tierra, para defender nuestras soberanías, para defender la paz, para defender nuestra integración. Defender la paz, defender la integración latinoamericana y caribeña. Es un asunto que vamos a discutir, que vamos a conversar con Mirtia Julia Brosar Oris. Ella es presidenta de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, que por esos días se encuentran aquí en Caracas. ¿Cómo estás, Mirtia? Bienvenida a Noticias de Telesur. ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarnos. Cuando hablamos de la integración, si hay algo durante estos días que denota, que evidencia la integración, es el encuentro que realizan ustedes aquí en Caracas con cantidad de estudiantes de América Latina y del Caribe. ¿Cómo perciben precisamente desde la academia el peligro que corre la integración en la región? Bueno, efectivamente, primero gracias por la invitación y teniendo mucha relación con la reciente noticia expuesta en Telesur y la reunión del ALBA y lo que se ha analizado, justo hoy
los estudiantes que estamos participando en el 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño, analizamos la doctrina Monroe y las nuevas manifestaciones en América Latina, precisamente porque también consideramos que estamos en un punto crucial de integración para la región, sobre todo por todos los logros que hemos alcanzado, de hecho, como movimientos sociales representados a través de plataformas como el ALBA, como CELAC y otras generadas a través de los gobiernos populares, progresistas de la región. Pues bien, ante esta nueva coyuntura de un avance inminente de la derecha, además, o sea, no solo repercute en materia de gobierno, de que pone en peligro efectivamente América Latina y el Caribe como zona de paz y pone en peligro proyectos integracionistas, incluyentes, generadores que apoyan los movimientos sociales, en este caso el movimiento estudiantil. Claro, porque fíjate que a propósito de todos estos años de integración, las academias hasta ese entonces nos habían dicho: la política está a un lado, la academia y la investigación está lejos, esto no tiene nada que ver. Exacto. Y resulta que es todo lo contrario, la academia con todo el movimiento estudiantil se inserta en el movimiento progresista y vemos, por ejemplo, actividades como la de hoy y tantas otras en el resto del continente. ¿Cómo trabajar para que pase lo que pase con los gobiernos que intenten quebrar esto, esa integración académica no se pierda? También porque la OCLAE lleva una integración académica y una integración política, una integración social. O sea que es muy difícil, al menos como lo aprecio, que en cualquier circunstancia que esté el continente logre perderse el vínculo que de manera natural se genera entre los jóvenes y entre los estudiantes. Primero, porque son muchas las banderas que nos unen en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Segundo, porque le comentaba, la OCLAE no es solo una plataforma de representación estudiantil, sino una plataforma de convicción y de posicionamiento político profundamente antiimperialista. Y por tanto, siempre que exista Estados Unidos con su necesidad de apropiarse de América Latina, del Caribe y de someterla a sus designios de la política interna y la política externa, pues los estudiantes tendremos motivos para unirnos y encontrarnos. De hecho, como cubana también te lo pregunto y como presidenta de la organización, porque también han trabajado el tema. Y hoy en el debate con los cancilleres, con los representantes de todas las naciones que hacen vida dentro del ALBA, un asunto transversal fue los bloqueos. El bloqueo ahora sobre Venezuela, pero sobre todo el bloqueo sobre Cuba, y un asunto que preocupa mucho y que queda de hecho en la resolución final, y es la exigencia para que se acabe el bloqueo y sobre todo el capítulo 3 aplicado de la ley Helms-Burton. ¿Cómo se percibe ese hecho desde Cuba, Mirtia, y cómo afecta ahora más a todo lo que ustedes ya han vivido? Bueno, efectivamente, eso está desde el discurso político generado desde las calles, los barrios, las escuelas, etcétera, que representa el bloqueo de facto, representa o sea, una limitación real de desarrollo económico y social de los cubanos. De hecho, es una violación flagrante a los derechos humanos en Cuba. El título 3, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, a pesar de que había sido postergado por muchísimos presidentes, ahora con este evidente retroceso de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues como ustedes ya conocen, plantea un supuesto derecho de cubanoamericanos de estar reclamando propiedades que han sido mal utilizadas, llamarían ellos, para, o sea, en contraposición con sus derechos legítimos, disque legítimos. Nosotros en Cuba, yo creo que en estos 60 años de revolución hemos demostrado que no hay bloqueo, ley Helms-Burton o lo que se genere que pueda detener las conquistas que nosotros como pueblo hemos desarrollado en estos 60 años de revolución. De hecho, una de las condicionantes es nuestra relación con Venezuela, y precisamente desarrollar el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes en Caracas, Venezuela,
en medio de esta coyuntura compleja, demuestra que para Cuba, como para el resto de los países de América Latina, los chantajes no funcionan. Y lo perciben entonces como un chantaje y como una coyuntura más del ataque de un gobierno, en este caso republicano, de los Estados Unidos. Exacto. Porque lo que dicen es, aléjense, quiebren su relación con Venezuela, enviamos emisarios a Cuba para que se quiebre esa relación. Hoy la respuesta es que hay una cumbre del ALBA en Cuba que apoya a Venezuela y evidentemente eso que nos dices también. Sí. Así que así es como se percibe, es parte del chantaje que no van lo que no van a sucumbir. Y que se suma a que obviamente evidencia el carácter extraterritorial del bloqueo. Claro. En un país, Estados Unidos, como que carácter extraterritorial, un país que se supone respeta los derechos humanos universales y promueve la democracia occidental, ¿no? Y además demuestra una violación flagrante también de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, ser una medida coercitiva unilateral donde no está contemplada ni mucho menos. O sea, son muchos los argumentos, desde lo jurídico, los políticos, los sociales, pero sobre todo argumentos desde la voluntad de la gente en Cuba de seguir haciendo pues su revolución y no dejar que ni capítulos, ni leyes, ni disposiciones desde un supremo gabinete norteamericano-estadounidense pretende controlar a los países del continente. Otro asunto que hoy marcaba preocupación y como nación del Caribe, te quiero preguntar eso porque es parte de la preocupación de los países caribeños que hacen vida dentro del ALBA, es cómo a través de acciones comerciales intentan también desde cada una de esas naciones quebrar el bloque. Así que también se hablaba del peligro de la integración dentro de la misma integración del ALBA. ¿Qué opinas de eso? Es así. La integración tiene muchas dimensiones y yo creo que ahí está la grandeza en mecanismos como el ALBA, mecanismos incluso como CELAC. Muchas dimensiones porque no se trata solo de una integración económica, se trata de lograr una integración económica, una integración política, social y cultural, a diferencia de bloques integracionistas subordinantes a los intereses económicos de Estados Unidos. ¿Estás hablando de la OEA? Exactamente. Y además de otras experiencias que hemos tenido en el continente como el ALCA y como, por ejemplo, esto de paralelo de ProSur simulando un desarrollo económico en función de las naciones del sur cuando es totalmente falso. Lo que quiero decir que hablan de que no tienen ningún tipo de ideología, pero no invitan a Venezuela ni a Cuba. Exactamente. Y, exacto. Y entonces ahí se trata solo de integrarnos en función del desarrollo del gran capital. Este tipo de integración de las que se habla y se realiza desde estos mecanismos e incluso, atreviéndome un poco, integración que se realiza desde plataformas como la OCLAE, se trata de integraciones de pueblos y eso no tiene fin y no tiene cómo acabar. Claro, eso es parte de, digamos, de la discusión interna en ese momento. Para los estudiantes en medio de un hemisferio tan convulso, ¿cuál es la situación que más les preocupa? Bueno, a nosotros muchísimo nos preocupa el avance de la derecha en el continente, las políticas neoliberales contra la educación, o sea, que afectan la educación, por ejemplo, el tema del recorte del presupuesto universitario, 30% en Brasil, exactamente, las movilizaciones masivas, ahora se están convocando para el 25 de mayo volver a salir a las calles, o sea, son muchas las preocupaciones. Fíjate que ahora que hablabas de la educación pública, gratuita y de calidad, ¿cómo no recordar que esto es lo que dijeron durante varios años los estudiantes en Chile? Ahora parece que esto no conocemos la razón, no es el asunto para discutir de fondo, pero la verdad es que no están en las calles de nuevo tan frecuentemente como sí lo vimos hace unos años. ¿Qué crees que es lo que pasa con estas efervescencias expresivas en las calles que luego bajan y, bueno, parece que algunos dirían o sucumben o se resignan, pero la verdad es que nada cambia? Bueno, nosotros tenemos como premisa que la revolución se hace en la calle. O sea, nosotros ni en Chile ni en ningún país del continente hemos dejado de estar en las calles. El punto es, a partir de las características y las particularidades de los países. Sin embargo, el punto es también que la criminalización de la protesta social ha ido en ascenso. O
sea, lo que los estudiantes chilenos y del resto de América Latina han tenido también que sufrir en las calles ha sido muchísimo, porque el tema de la educación pública gratuita y de calidad no se resuelve solamente con políticas hacia la educación o para la educación, sino también con transformaciones que requieren un cambio profundo de sistema económico, político y social. O sea, ni capitalismo ni neoliberalismo va a apuntar nunca a tener una educación pública gratuita y de calidad. No existe, va en exactamente, eso va contra naturaleza, es contra natura. Así es. Pero, o sea que nosotros estando en las calles, pero también de estar en las calles, el movimiento estudiantil ha sufrido muchísimos golpes. Sin embargo, yo creo que es importante decir que el ascenso de los gobiernos de derecha y de estas situaciones influyen en dos sentidos. Una, si bien es cierto que pueden influir en una desarticulación del movimiento estudiantil porque ha sido fuertemente golpeado, incluso organizaciones que fueron desaparecidas, también influye en que se presenta como una necesidad de una mayor organicidad de la lucha para enfrentar problemas que están siendo agudizados en estos países. Ese sobre todo es un tremendo desafío que bien se ha planteado, por ejemplo, en Argentina, donde lo que se considera es eso, ante este nivel de agresividad, la lucha a través de las expresiones de calle de manera pacífica resulta ser la solución. Y desde Venezuela, ¿qué ejemplos se llevan sobre la educación pública gratuita y de calidad? Lo que le comentaba anteriormente, que no se logra si no hay una transformación social y política profunda de las relaciones que se establecen en el país. Por ejemplo, en Venezuela, las universidades públicas, cuando pudieron llevarse a cabo más de 40 universidades públicas, fue gracias al proceso revolucionario chavista. El ingreso a estas universidades fue gracias al proceso revolucionario chavista. La educación pública gratuita y de calidad está garantizada. Yo, de hecho, me asombré la primera vez que vi la entrega de los materiales escolares y de las mochilas, lo llamamos en Cuba, aquí tienen otro los nombre. Morrales. Ajá, exacto, Morral de Chávez. Sí. El Morral de Chávez, las canaimitas, ¿no? Las canaimitas, los computadores. Etcétera, exactamente, en medio de una guerra económica. O sea, ¿cómo es posible que un país en medio de tantas privaciones económicas y que implica un impacto directo en el desarrollo también social, cómo es que sigue siendo la educación prioridad? Esto yo creo que es ejemplo para todo el mundo y cuestión que los estudiantes venezolanos siempre tienen que valorar y admirar de su país, que se ha logrado con este cambio profundo que ha desarrollado la Revolución Bolivariana. Pese a todos los pesares, la inversión pública, la materia de inversión social no se descuida, se mantiene y se fortalece. Gracias, Mirtia, con esto te despido. Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Esa Noticia. Al volver, vamos a una nación del sur del continente que de hecho ya nombrábamos, pero por otro tema, Argentina. Finaliza la audiencia del primer juicio oral contra la expresidenta, actual senadora Cristina Fernández, por corrupción. El problema, como con los llamados cuadernos K, recuerdan ustedes, son las pruebas. ¿Qué es lo que hay de fondo? Vamos a revisarlo con información, con el análisis al volver en Es Noticia. En noticia argentina, este martes inició el juicio oral contra la expresidenta, actual senadora Cristina Fernández, pese a la advertencia de la Corte Suprema del país de anular el proceso judicial. Se estima que el juicio oral y público se extenderá durante más de un año de forma paralela al proceso electoral. Recordemos que hay elecciones el próximo octubre, elecciones presidenciales. ¿Cómo finaliza esta jornada? De inmediato le preguntamos a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos más. ¿Qué tal, Tatiana? Siempre es un placer saludarte, saludar a la audiencia de Telesur, y todo esto que estabas narrando tenía un solo objetivo, la fotografía de la expresidenta en un juicio oral
previo a lo que era su lanzamiento como candidata a la presidencia de la Nación. La estrategia le salió mal, porque esta foto que estaba buscando el gobierno Mauricio Macri en complicidad con un sector de la justicia, en este circo mediático que hicieron las corporaciones, persiguiendo desde su casa, haciendo un show en los medios, justamente cubriendo estas alternativas, es parte de buscar estigmatizar a la exmandataria, y si la podían meter presa en el mes de septiembre, mejor, para evitar que ella pueda llegar al poder a partir de las encuestas y el apoyo popular que está teniendo. El anuncio del día sábado pasado de que ella iba a ser candidata a la vicepresidencia y que iba a acompañar a Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y que también la acompañó a ella en su gestión, marcó un giro político y realmente fue un golpe de efecto importante en lo que es la estrategia de la ex jefa de Estado, porque hoy, bueno, la expectativa estuvo, pero bueno, la campaña electoral en un país que siempre la elección a presidente se destaca justamente por quién va a ser el referente o la referenta, en este caso Alberto Fernández, giró y disminuyó las expectativas, y ese show y ese circo mediático de alguna forma quedó desdibujado. Lo cierto es que no hay fundamentos. De 51 causas que tiene estas denuncias por el tema de lo que significaron las licitaciones en la obra pública durante su gestión en la provincia de Santa Cruz, solamente 5 con elementos irregulares se pueden contestar. Todavía no están hechas todas las pericias, recién en agosto se conocerán esas pericias. También hubo unas auditorías que están incompletas, y de esa perspectiva, por eso la Corte Suprema de Justicia pidió los expedientes para buscar, a partir de las apelaciones, ver si era regular o irregular este juicio que comenzó con apresuramiento, con urgencias políticas más de los tiempos que realmente hubiese tenido que realizar la justicia. Y de esa perspectiva, realmente la presión de la prensa, la presión también de las corporaciones mediáticas hizo revertir hasta la propia decisión de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que ahora la exmandataria se presentó, se va ahora a continuar el juicio la semana próxima, va a durar un año aproximadamente, ella recién va a poder regresar cuando pueda presentar sus alegatos y en la sentencia, y de esa perspectiva seguramente se va a ir diluyendo en lo que es la información a partir de que ahora hay un nuevo protagonista, que es Alberto Fernández, y de esa perspectiva realmente este circo mediático, esta estructura que se quiso montar, se va a ir diluyendo seguramente. Sí hubo un respaldo popular en las calles, a pesar de que no hubo convocatoria por parte de distintas personas que se fueron acercando, y también de dirigentes y referentes de la cultura. Siempre es bueno destacar la presencia tanto de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que estaban ahí, a las espaldas de Cristina Fernández de Kirchner, acompañando, apoyando este circo que se planteó y que realmente es parte del anecdotario que seguramente va a marcar esta campaña electoral que recién comienza. Que recién comienza, porque cómo se ha adelantado con el anuncio sorpresa de la expresidenta como candidata de fórmula vicepresidencial de Alberto Fernández. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Gracias por todos esos detalles. Muy buenas noches. Vamos así con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Brustein, él es periodista, subdirector del diario Página 12, con nosotros también desde Buenos Aires. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. No lo tenemos, mientras vamos de inmediato a ubicarnos con Luis Brustein, el subdirector del diario Página 12. Vamos a recapitular, a sintetizar lo ocurrido durante esta jornada. La primera audiencia del juicio oral y público contra la expresidenta y senadora argentina, Cristina Fernández, llegó a su fin sin que hubiera terminado la lectura del requerimiento fiscal. Será retomado el próximo lunes 27 de mayo a las 9:30 hora local. Fernández es acusada de ser partícipe de supuestas irregularidades en contratos de obra pública concedidos en la provincia de Santa Cruz a favor del Grupo Austral por 46.000 millones de pesos durante su mandato entre 2007 y 2015. La justicia argentina la acusa de otorgar desde la presidencia más de 50 licitaciones de obras públicas, presuntamente de forma irregular, por un valor de 365 millones de dólares a un mismo empresario, Lázaro Báez. Sin embargo, el caso está plagado de irregularidades desde su inicio, de acuerdo con un reporte del diario argentino Página 12, firmado por Raúl Colman, quien afirma
que el caso es esencialmente una manipulación política al mejor estilo de lawfare. Los jueces del Tribunal Oral Federal II de Buenos Aires omitieron los pedidos de suspensión realizados por las defensas de los otros 12 acusados por la misma causa. La Corte aún no ha establecido su posición de fondo sobre los 9 planteamientos pendientes, entre ellos el reclamo de la expresidenta Fernández de exigir la presentación de pruebas claves en la investigación. Se estima que a lo largo del debate comparezcan unos 160 testigos, entre ellos el actual candidato a la presidencia por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández. Alberto Fernández, quien fue jefe de gobierno de Néstor Kirchner y por unos meses también de Cristina Fernández, forma parte de la fórmula presidencial para las elecciones del próximo 27 de octubre. Mediante una serie de mensajes en Twitter, Cristina Fernández recalcó que no se trata de una denuncia original, sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la coalición cívica, en las cuales Comodoro Pi se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz la sobreseyó por inexistencia de delito. Para la expresidenta, esta persecución obedece a una clara estrategia de judicialización de la política que pretende ocultar los graves problemas que enfrentan los argentinos como una especie de cortina de humo para opacar la fórmula presidencial Alberto Fernández, Cristina Kirchner. En tanto, en las afueras del recinto judicial y en medio de un fuerte operativo policial, una multitud se concentró para expresar su apoyo a la ahora candidata vicepresidencial. En paralelo, el presidente Mauricio Macri se mostró con la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el taller ferroviario de la localidad de Mechita para defender su gestión. El macrismo juega a tomar ventaja, poniendo a Fernández en el banquillo de los acusados en un juicio oral público que se extenderá durante más de un año de forma paralela al proceso electoral. Teníamos de manera detallada los hechos registrados durante esta jornada en Buenos Aires. Vamos con el análisis. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por llamarme. Gracias a ti. Luis, quiero preguntarte primero sobre la misma expresión, por supuesto, en particular de la expresidenta Cristina Fernández. Quienes esperaban verla llegar, bueno, acongojada, atribulada, vieron todo lo contrario. Bueno, sí, ha perdido mucha credibilidad toda la campaña judicial en contra de ella que impulsó el oficialismo prácticamente inmediatamente después de asumir, ¿no? Ha perdido mucha credibilidad, tiene mucho menos impacto, menos efecto en la población. La sociedad está más preocupada por la situación económica que por el tema de la corrupción. Digamos, hay un punto donde se saturó la sociedad de esas cuestiones frente a una crisis económica muy difícil, además en contraste con la situación que vivían antes de que asumiera Mauricio Macri la presidencia, ¿no? Esta situación a ellos los pone, al presidente Mauricio Macri, lo pone en una situación bastante difícil. Ya tiene dentro de su fuerza, dentro de su partido, sectores que le están planteando que abandone la intención de reelegirse para su segundo mandato y que en su lugar vaya la actual gobernadora María Eugenia Vidal, la gobernadora del estado más grande de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil porque también la gobernadora es también la candidata más fuerte que tienen ellos para disputar la provincia que tiene en mayor cantidad de votos. Es muy difícil, entonces, si la sacan de la provincia de Buenos Aires para ponerla como candidata presidencial, ellos se arriesgan a perder en el distrito más importante también. Es un verdadero dilema en el que ellos están encerrados. La aparición conjunta hoy de la gobernadora Vidal con el presidente Macri es una forma de demostrar que ella no tiene ambiciones para desplazar al presidente, porque a nivel de los medios estas versiones están creciendo cada vez más. Digamos, el ambiente que ha creado el anuncio de Cristina Kirchner de que no va a competir como candidata a la presidencia,
sino que va a ser candidato a la vicepresidencia junto con Alberto Fernández, que fue su jefe de gabinete en algún momento y después fue muy crítico a la gestión presidencial de Cristina Kirchner. Ese anuncio puso en una situación muy difícil a los demás competidores en esta elección, ¿no? Pero sobre todo al presidente Mauricio Macri, que en el caso de no reelegir sería uno de los pocos que no reeligen, porque el sistema presidencial en Argentina prevé que haya un periodo de 4 años con la posibilidad de reelegirse. La mayoría de las veces los presidentes después de ese primer periodo son reelectos. En el caso de que Mauricio Macri perdiera esa elección, sería el final de su carrera política. Definitivamente sería muy difícil recuperarse de ese golpe, ¿no? Sí, hay algo que quiero preguntarte que se ha registrado en las últimas horas a manera de coyuntura, y es, hará una denuncia por parte del equipo de Cambiemos, del equipo oficialista, en contra del ahora candidato presidencial, Alberto Fernández, también por un supuesto caso de corrupción. Todos estos años había estado realmente fuera de la esfera política, pero justo hoy, en medio de este escenario, dicen que hay una denuncia de corrupción. ¿Cómo se recibe por parte del país político este intento de jugada, también ahora de sacarlo del juego, cuando vemos la sorpresa y cómo ha sido recibido este anuncio de la fórmula presidencial? No ha tenido mayor trascendencia, porque los únicos que pueden ya creer que este tipo de práctica de denuncismo y de persecución judicial tiene algún ribete de verdad o de verosimilitud, eso es el núcleo duro del votante de derecha, que es un 20-25% de todo el electorado, ¿no? Para el resto de los argentinos, esto ya es evidente, y sobre todo esta maniobra última contra Alberto Fernández, es evidente que se trata de una movida política y que no tiene nada que ver con un tema de corrupción o con un tema judicial. Yo creo que fue un error por parte del oficialismo hacer esto que han hecho, porque los ponen demasiado en evidencia, ¿no? En ese sentido, ellos demuestran que no tienen la posibilidad de hacer campaña positiva, porque cuando un presidente se presenta a una reelección, el mejor argumento de campaña tiene que ser su gestión, o sea, lo que ha podido hacer durante el tiempo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo. Cuando lo único que puede hacer es campaña negativa, o sea, atacar a su adversario, difamándolo en este caso, está poniendo en evidencia que no tiene nada para mostrar, que no puede mostrar que ha conseguido metas importantes o que ha conseguido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso es lo que le está pasando en este momento al oficialismo en Argentina. Me queda algo por preguntarte, Luis, y es cómo lograr que en lo que queda de tiempo y cuando comience de manera oficial la campaña presidencial, sea esta fórmula de la expresidenta Cristina con Alberto Fernández, la fórmula que realmente lleve al país a eso que él decía el pasado fin de semana, y es: no podemos volver atrás porque es muy, muy duro que esto realmente suceda. Se habla, por ejemplo, de los gobernadores de algunas provincias que resultarán fundamentales, pero también vemos cómo el macrismo empieza a mover sus fichas con esos mismos gobernadores. Sí, pero más allá de lo que pueda hacer un dirigente, un gobernador, por algún motivo, en este caso el gobernador Schiaretti, que ganó por mucha diferencia, le ganó al oficialismo en su provincia, que es la provincia de Córdoba, que también es un distrito que tiene mucha cantidad de votos. Lo que pase con los dirigentes ya no es tan importante. O sea, la figura de Alberto Fernández se proyecta directamente hacia el electorado, ¿no? Hacia el electorado que podría tener alguna duda por toda la campaña
insidiosa, de difamación contra Cristina Kirchner, Alberto Fernández da un perfil que no ha estado interferido por esta campaña, y yo creo que ahí, más allá de que algún gobernador acepte algún tipo de alianza con el presidente, yo creo que a pesar de eso, muchos de esos votos van a votar a Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, perdón. Lo mismo pasa con los otros candidatos peronistas, ¿no? Con Sergio Massa, que es un candidato que proviene del peronismo y que también hasta ahora iría con su propia candidatura. El votante de Sergio Massa ya tiene la posibilidad de ser capturado por la propuesta de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O sea, hay un proceso que se da a nivel de los dirigentes, que ha producido, la mayoría de los gobernadores han confluido detrás de esta candidatura, y hay un proceso que se da a nivel de la sociedad, de la gente común, de la gente de a pie, que encuentra también una opción electoral frente al desastre que ha generado en estos 3 años el gobierno de Macri. Ese es el escenario que apenas comienza. No sabes cuántas preguntas me quedan por hacer, me quedan pendientes, pero debo despedirte. Gracias, Luis. Muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes por estar siempre pendientes de los temas que les ofrecemos aquí a través de la pantalla de Telesur con el análisis de coyuntura en Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Salimos de la frontera de América Latina, pendientes de lo que pasa en otras partes del mundo, en este caso en Reino Unido. Con eso los dejamos. Hasta mañana.